Nunca antes, como es en esta generación, la gente ha tenido tanto acceso a la información. Nunca. Cuando nosotros miramos la historia, nos damos cuenta que para poder acceder a la información se necesitaban barcos, se necesitaban viajes, se necesitaban cartas postales, comunicados que se demoraban semanas, meses, incluso años en llegar. Pero en este momento tenemos a un clic la información que necesitamos. Podemos comunicarnos desde este continente hasta el otro en segundos, a través de un WhatsApp, a través de un mensaje, por Messenger o por alguna red social. Pero aunque hay tanto acceso a la información, hay muy poca esperanza en este tiempo también. Nunca como en esta generación, nunca antes, había tan poca esperanza. Es triste escuchar casos de niños que se sienten cansados de la vida. Niños que ni siquiera han alcanzado la etapa donde la conciencia empieza a activarse, que es a los 11, 12 años, donde no quieren seguir viviendo. Jóvenes que tienen el vigor, la vida por delante, una carrera que estudiar, que deciden en algún momento acabar sus sueños y terminar con sus vidas. Hombres y mujeres con un propósito, con un llamado, que decidieron terminarlo todo. Tenemos ciudades llenas de entretenimiento. Nos damos cuenta cómo a nivel global empiezan a aparecer nuevos espacios de entretenimiento. Ciudades como Las Vegas, Dubái. En cada uno de los países colocan un lugar de entretenimiento para las personas. Pero tenemos también esas ciudades vacías de un consuelo. Hay redes sociales llenas de sonrisas. Y te invito para que mires tu red social y te vas a dar cuenta que aparecen solamente rostros felices. Donde aparece mi hijo se graduó, mi hija se graduó, la primera comunión, estamos en familia, vacaciones. Pero aunque se ve un rostro sonriente, hay corazones llenos de angustia. Vivimos en un tiempo donde la desesperación se volvió algo común y donde la soledad se volvió una epidemia. Esta es la actualidad. Este es el informe real. Y sabes, en medio de este mundo caótico que nos encontramos en este tiempo, a veces se nos olvida cuál es el mandamiento de Dios. Y recordemos que los mandatos de Dios no son para castigarnos, los mandatos de Dios no son para señalarnos, los mandatos de Dios no es porque Dios no tenía nada que hacer y nos puso oficio. Los mandatos de Dios son para protegernos. Por amor Dios los coloca. Y el mandato de Dios nos dice el Señor Jesucristo que se resume en dos: amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sabes? Es triste cómo ver iglesias donde la palabra de Jesús se está cumpliendo, donde el corazón se está enfriando, donde se han vuelto personas egoístas que solamente buscan lo propio. Y nos acercamos a una temporada que es muy complicada, la temporada de las fiestas decembrinas. En esta temporada de fiestas decembrinas hay familias que se reúnen, se hacen préstamos, créditos para hacer la cena navideña, para mostrar en las redes sociales que no nos quedamos en la casa, sino que salimos a la playa a hacer la Navidad, vacaciones.
y pareciera como que se hiciera una pausa en el ministerio. Como que las personas dicen, estoy en vacaciones, ahorita no atiendo a nadie. Como aquel que dice, yo acepto el llamado y tengo el fuego del don de Dios dentro de mí, como entra diciembre, ahorita no me moleste, estoy ocupado, estoy con mi familia. Y mirando a Jesús, y mirando a Dios, y mirando la palabra, nos damos cuenta que Jesús no se tomó vacaciones. En sus años de ministerio y en sus años de vida como hombre aquí en la tierra, Él no se tomó vacaciones. En el lugar donde Él estaba, Él representaba al Padre con amor hacia los demás. Dios está levantando en este tiempo un tipo específico de ministerio, el ministerio de la esperanza pública. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Una esperanza que no solamente se predica, sino que se encarna. Una esperanza que no solamente se habla, sino que se acompaña. Una esperanza que no solamente declara, sino que vive lo que está diciendo. Muchas personas, en este instante que tú estás saliendo de tu casa, estás tomándote tu desayuno, tu café de la mañana, te estás arreglando, te estás maquillando. Alrededor del mundo hay muchas personas que están al borde del abismo, pero nadie se da cuenta. Nos sentamos en el bus o en el transporte que nos lleva a nuestra casa y no nos damos cuenta que el que se ha sentado al lado de nosotros o el que va cerca de nosotros está con pensamientos de destrucción. El abismo de hoy no siempre es visible. A veces se esconde en una sonrisa forzada, a veces se esconde en un cuerpo agotado, a veces se esconde en un mensaje de estoy bien, gracias. A veces se esconde en una foto feliz que se cuelga en las redes. A veces se esconde en un silencio prolongado, en un cambio de comportamiento, en una ausencia, en un comentario raro. Amigo y amiga que estás conectado en este tiempo de oración, quiero decirte que la gente no dice estoy al borde del abismo. Lo señala con señales silenciosas. Por eso Jesús fue experto en ver lo que otros no veían. Y Dios nos llama a que nosotros sintamos la presencia del Espíritu Santo y nos dejemos mover por esa presencia. Cuando miramos el apóstol Pablo se movía donde la presencia de Dios le guiaba que debía moverse. Y los viajes misioneros de Pablo para colocar una iglesia, para que comenzara un ministerio, fueron hechos única y exclusivamente porque el Espíritu Santo lo guiaba a que lo hiciera. ¿En qué momento nos creímos profesionales del llamado? ¿En qué momento creímos que esto es algo personal y no algo grupal? Cuando Dios nos refleja lo que significa la palabra iglesia, eclesía, la traducción de eclesía, es esa reunión donde 2 o 3 más están buscando a Jesús. Reunión, no soledad. Congregación, no soledad. Y Jesús, siendo experto en lo que otros no veían, él vio a la mujer con el flujo de sangre. Estaba la multitud, todos estaban corriendo, porque el maestro estaba pasando, porque el maestro estaba llegando, y los discípulos lo rodeaban para que no lo tocaran. Pero una mujer dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, podría ser libre de esta enfermedad de flujo de sangre. Y esta mujer no vio el protocolo,
Esta mujer no huyó los escoltas. Esta mujer no huyó que no podía tocar al maestro, que no podía llegar. Esta mujer solamente iba enfocada en tengo que tocar el borde del manto del maestro. Lo único que tengo que hacer. Es mi única esperanza. Es mi única salida. Si yo toco ese borde y no pasa nada, termino con mi vida. Estoy cansada. Nadie la vio. Nadie estaba pendiente de ella. Nadie la escuchó. Nadie le pasó un trapito para que se limpiara. Pero esta mujer, arrastrada, en medio de esos pies malolientes y sucios, tocó el borde del maestro. Y el que tenía que verla, la vio. Jesús es un experto en ver lo que otros no ven. En Gadara había una persona que llevaba años endemoniado. Los demonios lo atormentaban de día y de noche, hacían que este personaje se quitara la ropa. Pensamientos de muerte llegaban porque cuando nos damos cuenta que cuando él es libre y esos demonios pasan a los cerdos se tiran al abismo. Es decir, que lo que los demonios querían con el gadareno era que el gadareno se arrojara al abismo. Nadie escuchó al gadareno, ni siquiera los que vivían en Gadara, ni siquiera su propia familia. Pero Jesús, a kilómetros de distancia, escuchó el clamor del gadareno y dijo, tengo que hacer una parada importantísima en el ministerio. Tengo que hacer una parada que no se puede aplazar. Sé que tenemos mucho que hacer, sé que tenemos muchos viajes que hacer, pero tengo que pasar por Gadara. Es lo único que tengo que hacer en este instante. Y el Señor Jesús desvía su ruta para pasar por Gadara y visitar a ese endemoniado gadareno. Porque para Jesús el valor de un alma es inconmensurable. Jesús es un experto en ver lo que otros no ven. Una mujer de Samaria, con 5 matrimonios fallidos, con una falta de amor en su corazón, siendo repudiada por el pueblo, siendo criticada, porque la gente nunca solamente se acercaban para criticarla y juzgarla y decirle, oiga, usted sí es bien vagabunda, con 5 esposos, coja oficio, mujer. Pero Jesús también desvía la ruta que tenía y pasa por el pozo de Samaria a encontrarse con la samaritana. En ese pozo de Jacob, ahí, él llega y él se para a tener un encuentro con la samaritana en el momento donde nadie más estaba recogiendo agua. Solo él y ella. Porque Jesús es un experto en ver lo que otros no ven. Una mujer viuda dio lo que tenía. 2 monedas era lo que tenía. Y Jesús no miró el que dio el millón. Jesús no miró el que dio la propiedad. Jesús no vio el que dio los 50 millones de pesos o los mejores animales. Jesús vio a esa mujer con sus 2 moneditas acercando a dar esa ofrenda. Y dijo, esta fe de esta mujer es impresionante. Jesús vio a Bartimeo cuando estaba gritando desde el borde del abismo. Porque el ministerio de Jesús siempre veía antes de actuar. Y sabes, algo que deberíamos hacer nosotros antes de comenzar el día, antes de todas las tareas, los planes que tienes para este día, los viajes, las compras, todo lo que tienes que hacer hoy, el trabajo. Deberíamos decirle al Señor, Padre, que tu Espíritu Santo me muestre hoy, con quién me voy a encontrar para hacer una esperanza.
de todas las personas que llegarán alrededor mío a preguntarme algo, a decirme algo, o que me encontraré en mi trabajo, Señor, muéstrame, revélame si voy a ser un instrumento hoy para esa persona, y coloca en mi boca las palabras que debo decir. Extender la esperanza, Señor, que tú me has dado a mí. Isaías capítulo 61 nos describe la misión de Cristo. La misión de Cristo es sanar, vendar, consolar, liberar, restaurar ruinas, reconstruir ciudades destruidas. Y si tú te das cuenta y lees Isaías 61 completo, no dice en ninguna parte clasificar, medir, evaluar o filtrar. Dios nos está llamando a dejar de ver la iglesia como un lugar de reuniones y comenzar a verla como una base de operaciones de rescate emocional y rescate espiritual. Ir por el perdido, buscar, salir. Este ministerio de la esperanza pública es el que el Señor en esta hora nos está llamando. Y hay tres tipos de esperanza. Está la esperanza interna, que es la que sentimos en el corazón, la personal, la de nosotros. Es esa esperanza con la que tú te levantas, todo va a estar bien. Aunque en este momento esté oscuro, sé que va a amanecer. Esa esperanza que tenemos aquí en lo profundo de nuestro ser nos la da el Espíritu Santo. Pero existe un segundo tipo de esperanza, que es la esperanza hablada, la que predicamos, la que compartimos, el mensaje de esperanza, el versículo bíblico, la charla bonita. La esperanza pública, que es el tercer tipo de esperanza, es la que se manifiesta en acciones reales. Y ese es el evangelio de Jesús, el evangelio relacional, el evangelio donde Jesús se relacionaba con las personas, donde compartía con las personas, donde gastaba de su tiempo por otros. Sabes, en la palabra de Dios encontramos una parábola que nos explica muy bien qué significa esta esperanza pública. Y está en Lucas capítulo 10. Dice la palabra del Señor: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Sabes, esta parábola no está colocada porque sí. Si nos damos cuenta, llegaban personas de cargo, de rol, de profesión, pero ninguno se compadeció y ayudó al samaritano. Ayudó al que estaba en la calle, perdón, al que estaba atendido. Solo el samaritano lo ayudó. Esto no es de roles. Esto no es de esperar que tú tengas los estudios teológicos profundos para ayudar a los demás. Esto es de tener el corazón del Padre. Esto es de pedirle al Señor, Señor, dame de tu amor. Enséñame a ver como tú ves. Porque esta parábola nos enseña que Jesús es el que ve, el que se acerca, el que toca, el que cura, el que carga, el que invierte, el que acompaña. Esa es una esperanza convertida en movimiento. Es una acción. Y hay 3 pilares para esta esperanza pública. El pilar número 1 es presencia. La mayor forma de esperanza no es solamente el consejo,
es que tú estés ahí. El estar presente calma la mente, reduce el miedo y rompe la soledad. No es solamente que le mandes un versículo bíblico que sacaste de Google. No es solamente que le mandes una foto con un dedo diciéndole, bien, vamos bien, te felicito. Es que verdaderamente estés ahí. El pilar número 2 es escucha. Porque escuchar sana, escuchar valida, escuchar libera. Jesús preguntaba más de lo que hablaba. Jesús le decía, ¿qué quieres que te haga? ¿Dónde te duele? Y el pilar número 3 es acción. La esperanza se concreta en cosas simples. Un mensaje, sí, una llamada, sí, pero también un café, una oración, un abrazo, una visita, un acompañamiento a una cita médica, una noche sin dejar solo a alguien. Lo pequeño salva vidas, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que estás conectado en este momento. Te repito los 3 pilares. Número 1, presencia, que te vean. Número 2, escucharlos. Y número 3, actuar. Un ministerio de esperanza pública puede incluir campañas para escuchar a los que se encuentran solos, noches de oración para personas que están en crisis, equipos de visita a los hospitales, acompañamiento a familias que están en duelo, grupos de apoyo emocional, espacios seguros para hablar sin juicio, líneas de oración y escucha, talleres de salud mental cristiana, brigadas de abrazo y consuelo, discipulados personalizados, acompañamiento de seguimiento después de una crisis. Y estas campañas no son ideas humanas. Estas campañas son prácticas del reino. Porque cada vez que nosotros oramos y le decimos, Señor, que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra, debemos entender que Dios necesita que nosotros actuemos para que el reino se manifieste aquí en la tierra. No es un activismo, no es trabajo social, es una misión espiritual. En Hechos capítulo 3, Pedro y Juan ven a un hombre sentado, olvidado, desechado, al borde del abismo social y emocional. Y Pedro no solamente le dio compasión, le dio espíritu y vida. Le dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo te doy. Ese es el corazón que Dios quiere que tengamos. Dar lo que el cielo depositó en nosotros. Padre, te damos gracias, porque hoy nos estás llamando a ser portadores de esperanza pública. Declaramos que seremos luz para quienes están al borde del abismo. Declaramos que seremos manos que levantan, brazos que sostienen y voces que restauran. Y reclamamos la promesa que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí para vendar a los quebrantados de corazón. Hoy la hago nuestra esa palabra. Hoy la activamos sobre nuestra vida. Hoy la activamos sobre nuestro ministerio. Hoy la activamos sobre nuestra comunidad. Enséñanos, Señor. Guíanos por el camino correcto. Y danos palabras de vida en este mundo donde la muerte quiere inundar los hogares y los corazones. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti reconociendo que vivimos en un mundo profundamente herido. Vivimos en ciudades llenas de corazones quebrados, hogares destruidos, jóvenes que están sin esperanza, mujeres que viven con miedo, hombres que están a punto de rendirse, personas que sienten que ya no tienen fuerzas para seguir. Vivimos en medio de personas que no muestran, que no hablan, pero que están al borde del abismo. Personas que viven sonriendo, pero por dentro se están desmoronando. Viven trabajando, pero por dentro están agotados. Viven rodeados de gente, pero por dentro están solos. Hoy te los presentamos, Señor, en este momento. Aquel familiar, aquel amigo, aquella persona cercana que sabemos que está pasando por crisis. Hoy venimos a interceder, a orar por aquellos que no saben cómo orar. Hoy venimos, Señor,
presentándote esas personas que necesitan un encuentro contigo en este instante, Señor. De manera urgente necesitan que tú llegues, Señor, y toques sus vidas y cambien el rumbo que ellos creyeron que era el mejor. Hoy, Señor, venimos a pedir que nos llenes de tu corazón. Y te damos gracias, Señor, porque eres un Dios que ve el dolor. Eres un Dios que escucha el clamor silencioso. Eres un Dios que se acerca al quebrantado. Gracias, Padre, porque no ignoras a quienes sufren. Gracias porque no pasas de largo. Gracias, Señor, porque jamás te cansas de rescatar, de restaurar, de levantar, de abrazar a aquel que lo necesita. Te damos gracias porque cuando nadie escucha, tú escuchas. Cuando nadie ve, tú ves. Cuando no hay nadie que acompañe, tú eres el que acompaña. Y cuando nadie está para sostener, tú eres el que sostiene. Gracias, Señor, por cada vida que has puesto en nuestro camino. Gracias por cada persona que nos permite ver sus heridas. Gracias por cada oportunidad que nos das de ser luz en medio de las tinieblas. Gracias porque nos das el privilegio de ser instrumentos de esperanza en un tiempo de tanto dolor. Las noticias, los medios, los programas, lo único que anuncian es destrucción, muerte, guerra. Pero tú, Señor, nos has llamado a este tiempo a traer un mensaje de buenas nuevas, una noticia de que existe algo mejor y de que hay una esperanza en ti, Señor. Y hoy tenemos que reconocer y pedirte perdón, Señor. Perdónanos por todas las veces que hemos visto a alguien que se está hundiendo y preferimos mirar a otro lado ignorándolo. Perdónanos, Señor, por las veces que nos acomodamos en nuestras bendiciones y olvidamos a quienes están sufriendo en silencio. Perdónanos, Señor, por despreciar el dolor ajeno. Perdónanos las veces, Señor, que hemos dicho que queremos ser a tu imagen y tu semejanza, pero nos cuesta, Señor, seguir tus pasos para ayudar al que necesita ayuda. Perdónanos, Señor, por juzgar a los que están hundidos en depresión, en ansiedad, en crisis, en pensamientos suicidas. Perdónanos, Señor, por tratar de espiritualizar lo que requería era compasión. Perdónanos por dar sermones cuando se necesitaba era un abrazo. Perdónanos por abandonar a aquellas personas que necesitaban solamente un no estás solo. Padre, te pedimos que este corazón que tenemos, tú, Señor, lo transformes conforme a tu corazón. Que nuestro palpitar se alinee con tu palpitar, Señor. Que nuestros ojos sean tus ojos y podamos ver con ojos de misericordia. Que podamos, Señor, extender el perdón que tú nos das y perdonar a los demás. Que nuestra boca, Señor, sea una extensión de tu palabra. Que hablemos palabras de vida y no de muerte. Que hablemos palabras de esperanza y no de castigo. Que seamos de los que levantan y no de los que señalan, culpan y juzgan. Ayúdanos, Señor, a ser una extensión de tus brazos, a ser un instrumento de paz para llevar, Señor, ese abrazo que se necesita. Que tengamos discernimiento espiritual para ver, Señor, en las personas que están a nuestro alrededor,
cuando necesitan de nosotros, cuando necesitan de ti. Padre, hoy pedimos, Señor, que nuestros pies tengan el calzado del Evangelio de la paz y podamos nosotros correr a donde necesitan de ti, Señor. Perdónanos si hemos cambiado y hemos transformado el verdadero llamado, el llamado de buscar al perdido, el llamado de salir a las calles, el llamado de visitar a otros que necesitan de tu ayuda. Lo hemos cambiado por el llamado del prestigio, de la honra, de un nombre, de un rol, de un cargo. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Porque cuando tú te presentaste en nuestra vida, Señor, aunque cuando nos estabas siguiendo desde hace muchos años, porque tú nos amaste primero, tú no te presentaste con un rol, tú te presentaste con amor. Yo te pido, Señor, que en esta hora limpies nuestro corazón. Límpianos del egoísmo. Límpianos del orgullo. De primero buscar nuestros propios beneficios y placeres y dejar a un lado, Señor, a los demás. Tú nos enseñas, Señor, en tu palabra, que no hay mayor amor que este, que aquel que da su vida por sus amigos. Ayúdanos, Señor, a entender esta palabra y hacerla real en nuestra vida. Que no nos cueste, Señor, el llamar a alguien, el buscar a alguien, el ser como tú, Jesús. Límpianos, Señor, de la indiferencia. Límpianos del egoísmo. Límpianos, Padre Celestial, de aquel elitismo espiritual que nos hace creer que el llamado tuyo, Señor, es una posición. Límpianos del miedo a involucrarnos. Límpianos de la falsa espiritualidad que ignora el sufrimiento humano. Límpianos de cualquier dureza de corazón que nos impide ver a las personas como tú las ves. Padre, hoy te pedimos que si nosotros nos hemos desviado del camino y estamos siguiendo el camino del fariseo, hoy, Señor, nos alinees a tu camino. Porque los fariseos se paraban en las esquinas, en los lugares altos, a mirar quién se equivocaba, a señalar a aquel que se desviaba, a mirar la paja en el ojo ajeno y no mirar la viga que estaba en el propio ojo. Perdónanos, Señor. Si estamos viviendo es por el don y no estamos viviendo por el fruto. Si para nosotros es más importante que conozcan que tenemos un don espiritual, a mostrar sin palabras que el fruto del Espíritu está en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, hoy renunciamos a todo espíritu de pasividad que nos hace sentarnos en un lugar cómodo y esperar que el mundo siga. Porque el ser cristiano, Señor, tú nos has enseñado que no es sentarse cómodamente en una silla y esperar que venga la venida tuya. El ser cristiano es parecernos a ti. Tú no te quedabas sentado en una banca esperando. Tú salías, Señor. Caminabas. Incluso había noches enteras que no dormías por estar orando por los demás. Padre, que volvamos al primer amor, te lo pido, Señor. Hoy renunciamos
a todo espíritu de apatía. Hoy renunciamos a todo espíritu de crítica que destruye en vez de sanar. Hoy renunciamos a toda cobardía que nos impide actuar. Hoy renunciamos a toda voz que nos dice que no podemos hacer la diferencia. Hoy renunciamos a la mentira que nos hace sentir inútiles. Hoy renunciamos al miedo a acercarnos a quienes están quebrados. Hoy te invocamos, Espíritu Santo, para que tu presencia venga sobre nosotros ahora, para que nos lleves a la compasión profunda, para que nos lleves al amor que se mueve, para que nos lleves a la sensibilidad espiritual. Yo te pido, Señor, que derrames en nosotros lágrimas por los que lloran, que derrames en nosotros cargas por los que están sufriendo, que derrames en nosotros urgencia por los que están al borde del abismo, que derrames valentía para acercarnos a quienes otros evitan, que derrames de tu verdad para hablar con amor, que derrames de tu poder para orar con autoridad, que derrames discernimiento para entender lo que nadie dice con palabras. Espíritu Santo de Dios, enciende en nosotros el fuego que está en Isaías capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas, para vendar corazones heridos, para proclamar libertad, para abrir puertas, para consolar, para restaurar ruinas. Y yo te pido, Señor, que nos hagas agentes de esperanza pública, no agentes de clubes privados y de reuniones secretas. Haznos, Señor, manos que levantan, oídos que escuchan, brazos que abrazan, voces que afirman, puentes hacia la vida, portadores de tu luz en lugares de oscuridad. Y en esta hora, Espíritu de Dios, de una manera sobrenatural, inexplicable, como tú solamente lo puedes hacer, te pido que nos capacites para que veamos esos nombres. Te pido, Señor, Espíritu de Dios, que nos capacites para que podamos ver esos rostros. Muéstranos esas personas que necesitan nuestra cercanía en este instante. Muéstranos aquellos que están escondiendo su dolor. Muéstranos aquellos que piensan rendirse. Danos el discernimiento para poder saber quiénes son los que te gustaría que alcancemos a través de nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que nos des un amor práctico, no un amor teórico. Un amor que se mueva, no un amor que se estanca. Un amor que visita, no un amor que se esconde. Un amor que llama. Un amor que se sienta a escuchar. Un amor que pausa su agenda para escuchar al otro. Un amor que acompaña en la noche. Un amor que sostiene mientras la tormenta pasa. Un amor que no abandona. Un amor que no juzga. Un amor sin condición. Un amor como el tuyo, Señor. Porque lo que por gracia hemos recibido, debemos extenderlo por gracia. Y hoy reconocemos que tú nos has amado demasiado, Señor. Pero que este amor que tú nos das, también lo podamos dar a los demás. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que seremos luz para quienes están al borde del abismo. Que seremos puente para los que están cayendo. Que seremos esa voz para los que ya no tienen palabras y tienen un nudo en la garganta y no saben expresar lo que les está doliendo.
Que seremos esa luz de esperanza para los que sienten que no tienen salida, que se les cerró el mundo, que los colores de la vida se volvieron blanco y negro. Seremos compañía para aquellos que caminan solos. Padre, tú sabes que el objetivo de este grupo, Señor, de oración, es levantar intercesión en estos tiempos caóticos. Es unirnos en oración. Es ser una sola voz, un solo espíritu. Es buscar tu rostro, Señor. Es tener compasión por aquel que escribe una oración y dice, por favor, ayúdenme en oración. Tú sabes, Señor, que este grupo no es solamente una reunión que se hace. Es algo que nació en tu corazón, Señor. Y hoy oro, Padre, para que traigas aquellos intercesores, aquellas personas que tienen pasión, aquellos que estás despertando en este tiempo, Señor, para hacer luz. Yo te pido, Señor, que se unan a estas filas, no solamente de este grupo, sino de aquellos que se levantan a orar por otros. Y perdónanos, Señor, si hemos sido egoístas y nos levantamos a las 3 de la mañana a orar por mí, pero nos cuesta orar por el otro. Perdónanos, Señor, cuando no entendemos, cuando tú nos despiertas en las madrugadas. Padre, te pedimos que seamos presencia para los que necesitan alguien que los sostenga. Tu palabra, Señor, enseña que tú estás cerca de los quebrantados de corazón y que salvas a los de espíritu abatido. Hoy reclamamos esta palabra para cada persona que tú nos llevarás, Señor, que tú nos presentarás, que se cruzará en nuestro camino. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y en este instante, Señor, mientras te adoramos, mientras te exaltamos, escucha, Señor, el clamor de cada hombre, de cada mujer, aquello que está en lo profundo del corazón, no solo lo que sale por la boca. Aquella carga, Señor, difícil, aquella carga insoportable, aquello que ya pesa, Señor. Oro por aquellos que están sin esperanza en este momento. Oro por aquellos que les falta fe. Oro, Señor, por aquellos que en esta hora, en este instante, se sienten fatigados y cansados. Oro específicamente por aquellos que están quebrados, que su corazón se rompió. Gracias te damos, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.